Bienvenidos a este intercambio de ideas. Hoy vamos a explorar las distintas caras de la transformación digital, basándonos en algunas perspectivas del texto 01, La revolución de datos en los negocios. Sí, este material describe un cambio realmente profundo, impulsado por una confluencia tecnológica. La explosión en el volumen, la variedad y la velocidad de los datos, lo que conocemos como Big Data, junto con la expansión del Internet de las cosas y, claro, los avances en inteligencia artificial. Una revolución que, sin duda, redefine los negocios y nuestra vida cotidiana. Y precisamente esa redefinición nos plantea la cuestión central para nuestro análisis de hoy. ¿Es esta revolución de datos, vista principalmente a través del prisma del Big Data, una era dorada de oportunidades? ¿Sin parangón para la innovación y el progreso? O por el contrario, los riesgos indentes que emergen de esta misma capacidad de análisis masivo. Pienso en la potencial erosión de la privacidad, la disrupción laboral por automatización y, los complejos dilemas éticos representan una amenaza fundamental que exige nuestra máxima atención y podría, quizá, opacar los beneficios. Yo argumentaré que, si bien las oportunidades son reales, los riesgos sistémicos asociados a la escala y profundidad del análisis de Big Data son tan significativos que deben ser, creo yo, nuestra principal preocupación. Y yo sostendré que, fundamentalmente, esta revolución es un motor de progreso y creación de valor, y que los desafíos, aunque importantes, pueden y deben ser gestionados. Bueno, mi postura es que la capacidad sin precedentes para recolectar, agregar y analizar información personal y operativa, que es la característica esencial del Big Data, trae consigo riesgos. Riesgos intrínsecos que no podemos subestimar. La vigilancia se vuelve omnipresente. El material lo ilustra claramente. Desde proveedores de Internet que, conocen cada clic, pasando por Google, que perfila nuestros intereses más íntimos, hasta Facebook, que analiza nuestras conexiones sociales. Las implicaciones van más allá de la publicidad dirigida. Hablamos de aseguradoras usando datos de smartphones para calcular primas, o la policía empleando reconocimiento facial y análisis de matrículas a gran escala. El caso de Target, ese que predijo un embarazo adolescente, es emblemático del poder y el peligro de estos análisis predictivos basados en Big Data. Un caso muy citado, sí. Exacto. Y paralelamente, la automatización alimentada por algoritmos de aprendizaje automático, que prosperan con grandes conjuntos de datos, amenaza con un desplazamiento laboral masivo. Las cifras citadas, hasta un 47% de empleos en riesgo en Estados Unidos, 35% en Reino Unido, son impactantes, porque no se limitan a tareas manuales. Afectan a profesionales cualificados en áreas como seguros, contabilidad, finanzas e incluso derecho, donde el análisis algorítmico de documentos o la predicción de resultados judiciales ya es una realidad. Esto nos enfrenta a un desafío social de reconversión laboral de una escala y complejidad quizás nunca vista. Finalmente, surgen dilemas éticos profundos con tecnologías como la computación afectiva, máquinas capaces de interpretar emociones humanas a partir de datos, abriendo puertas a posibles manipulaciones. La velocidad exponencial de esta revolución, inherente al Big Data, amenaza con desbordar nuestra capacidad de control ético y social. Entiendo perfectamente la seriedad de esas preocupaciones, pero mi perspectiva se enfoca más en el potencial transformador positivo que habilita precisamente el Big Data. Sostengo que esta revolución es ante todo una fuente de oportunidades estratégicas. La capacidad de analizar grandes volúmenes de datos diversos permite una inteligencia de negocio, sin precedentes. Las empresas pueden tomar decisiones mucho más informadas sobre diseño de productos, estrategias de marketing y ventas, basándose en patrones y correlaciones que antes eran simplemente invisibles. El texto nos da ejemplos concretos. La optimización radical de operaciones. Pensemos en Rolls-Royce, utilizando sensores y análisis de terabytes de datos para mantenimiento predictivo en motores de avión. Un claro ejemplo de cómo el Big Data y el IoT mejoran la eficiencia y la seguridad. Sí. O la logística optimizada mediante análisis de datos en tiempo real. Esto no es incremental, es un salto cualitativo. Además, el Big Data está creando modelos de negocio completamente nuevos. John Deere, por ejemplo, ya no solo vende tractores, vende servicios de análisis de datos agronómicos, generando valor adicional a partir de la información recolectada. El impacto es transversal.
Desde campañas políticas que afinan su mensaje analizando datos de votantes, como hizo Obama, hasta la exploración espacial con el procesamiento de datos del Mars Rover, o avances cruciales en salud, donde algoritmos alimentados por Big Data mejoran diagnósticos médicos y permiten rastrear epidemias como Zika o Ébola con mayor eficacia. Tecnologías como Industria 4.0, que integra sistemas ciberfísicos, o sea, la fusión de computación, redes y procesos físicos, prometen fábricas más inteligentes, seguras y productivas, todo ello dependiente del flujo y análisis de datos masivos. Emerge para transacciones más seguras. Los beneficios son tangibles. El IIA proyectó ahorros de productividad de cientos de miles de millones para empresas que adoptaran estrategias de datos. Es la materialización del valor extraído del Big Data. Esos ejemplos de eficiencia y nuevos modelos son innegables, claro, pero volvamos al dilema de la privacidad. Mencionas los beneficios para las empresas, pero ¿a qué costo para el individuo? La escala de la recolección es abrumadora. Cada interacción digital, cada uso de una tarjeta de fidelidad, cada búsqueda en línea alimenta perfiles increíblemente detallados. El texto menciona a Facebook analizando relaciones, a Google conociendo nuestra edad y género. ¿Es realmente un intercambio justo ceder esta información masiva por una oferta personalizada de un banco como RBS, que intenta replicar la cercanía del pasado usando Big Data, o por una pizza que llega un poco más rápido gracias a la optimización logística de Domino's? La simetría de poder e información es gigantesca. ¿Dónde queda la autonomía individual cuando nuestros datos son en efecto el producto principal en esta economía del Big Data? Comprendo tu punto sobre la asimetría, pero plantearía que la situación no es necesariamente una de coerción total. En muchos casos, como señala el propio material al hablar de aplicaciones de fitness o programas de lealtad, los usuarios entregan datos, de forma voluntaria a cambio de valor percibido. Seguimiento de salud, descuentos, conveniencia. La personalización, como la de RBS con Personalogy, no es solo eficiencia empresarial, busca responder a una demanda de servicios más adaptados y relevantes para el cliente. Del mismo modo, la eficiencia operativa lograda por Rolls-Royce o Domino's mediante el análisis de Big Data se traduce en beneficios tangibles para el consumidor final, vuelos más seguros, entregas más rápidas y fiables. ¿Pero son conscientes del alcance real de esos datos? Bueno, ese es un punto válido sobre la transparencia, sin duda. Pero la premisa del intercambio existe. No creo que la solución sea demonizar la recolección de datos per se, sino asegurar que su uso sea transparente, ético y regulado. Aquí es donde la gobernanza de datos se vuelve crucial. La figura del Chief Data Officer, CDO, mencionada en el texto, no es solo un rol técnico, sino también ético, encargado de velar por el uso responsable de este activo estratégico. El desafío es construir marcos de confianza, no renunciar a las ventajas que el análisis de Big Data ofrece. Planteas la gestión ética como solución, pero eso me lleva directamente a la segunda gran área de riesgo, la automatización laboral. ¿Podemos realmente confiar en que esa gestión ética priorice el bienestar social frente a la eficiencia económica, cuando el Big Data permite automatizar no solo tareas rutinarias, sino también cognitivas? Reitero las cifras de desplazamiento potencial que afectan a contables, abogados, arquitectos, profesiones que requieren años de formación. El texto es explícito al señalar la dificultad de reconversión, eso de que no todo obrero puede fácilmente convertirse en analista de datos, pues es una realidad compleja. Si los algoritmos de aprendizaje automático, alimentados por volúmenes masivos de datos, pueden realizar análisis legales, diagnósticos médicos o gestión financiera con mayor rapidez y precisión que los humanos, ¿cómo gestionamos la transición para millones de personas? ¿No estamos acaso creando las condiciones para una fractura social profunda, donde una élite tecnocrática se beneficia mientras vastos sectores de la población quedan obsoletos laboralmente? Reconozco la magnitud del desafío de la transición laboral. Sería ingenuo negarlo. Sin embargo, situaría esta transformación en la perspectiva histórica de las revoluciones tecnológicas. La introducción de la maquinaria en la revolución industrial o la computación en el siglo XX también generaron temores de desempleo masivo.
Y si bien hubo disrupción y la naturaleza del trabajo cambió radicalmente, a largo plazo no se produjo un desempleo estructural masivo, sino una reconfiguración del mercado laboral y un aumento general de la productividad y, bueno, del bienestar. El Big Data y la inteligencia artificial no son necesariamente una excepción. Los beneficios de la automatización que permiten son considerables: aumento de productividad, precisión que salva vidas en medicina o evita errores costosos en finanzas, y mejora de la seguridad en entornos industriales peligrosos, como se espera de la industria 4.0. Es cierto que algunos empleos desaparecerán o se transformarán, pero surgen nuevos roles: científicos de datos, ingenieros de IA, especialistas en ética de algoritmos, gestores de privacidad. La clave no es frenar la innovación impulsada por el Big Data, sino invertir masivamente en educación, en formación continua y en redes de seguridad social para facilitar la adaptación de la fuerza laboral. La historia sugiere que la tecnología crea más riqueza y oportunidades de las que destruye, aunque, sí, la transición requiere esfuerzo y visión. Tu argumento sobre la creación de nuevos empleos es el estándar, ¿sí? Pero me pregunto si la velocidad y la escala de esta revolución, impulsada por la naturaleza exponencial del crecimiento de datos y la capacidad de procesamiento, son realmente comparables a las anteriores. ¿Estamos seguros de que la creación de nuevos roles compensará la destrucción de los existentes a un ritmo suficiente? Más allá de eso, volvamos a la cuestión de la estrategia y el control. Mencionas la importancia de una estrategia de datos y la figura del CDO. Sin embargo, el propio material sugiere que muchas empresas aún ven el Big Data como un problema técnico, de TI, y no como una cuestión estratégica y ética central. ¿Qué tan realista es esperar que las estrategias corporativas y los marcos éticos internos puedan realmente contener las presiones competitivas que empujan a maximizar el uso de datos, a veces, bordeando o cruzando líneas éticas? Pienso en los desafíos prácticos. ¿Cómo se equilibra el monitoreo de empleados para optimizar operaciones, algo que el texto menciona, con el derecho a la privacidad? ¿Cómo se garantiza la seguridad absoluta de los sistemas ciberfísicos en fábricas inteligentes cuando los ataques informáticos son cada vez más sofisticados? ¿No existe un riesgo inherente de que la ética se convierta en un discurso secundario frente a la búsqueda implacable de eficiencia y ventaja competitiva que el Big Data promete? Esa es precisamente la razón por la que la estrategia de datos debe estar intrínsecamente ligada a la ética desde el más alto nivel directivo. No puede ser un apéndice. Como bien señala el texto, sin una estrategia clara, las organizaciones se ahogan en datos, incapaces de extraer valor o, peor aún, generando riesgos. Una estrategia efectiva como la de John Deere, monetizando datos agronómicos, no solo define qué datos recolectar y cómo analizarlos para objetivos de negocio, sino también cómo hacerlo de manera responsable. El rol del CDO o una función equivalente es fundamental para integrar esta doble dimensión, maximizar el valor estratégico del Big Data y simultáneamente ser el guardián de la ética y la confianza. Esto implica definir políticas claras sobre privacidad, seguridad, sesgo algorítmico y transparencia. Es un desafío complejo sin duda, pero no insuperable. Requiere liderazgo comprometido, inversión en tecnología y talento adecuados, y una cultura organizacional que valore la responsabilidad tanto como la innovación. Argumentaría que las empresas que logren este equilibrio no solo mitigarán riesgos, sino que construirán una ventaja competitiva sustentable basada en la confianza de sus clientes y la sociedad. La ética no es un freno, sino un habilitador a largo plazo en la era del Big Data. Admiro tu optimismo sobre la capacidad de autorregulación y la integración de la ética en la estrategia, de verdad, pero mantengo un escepticismo considerable. La historia empresarial está repleta de ejemplos donde las consideraciones éticas se subordinaron a las presiones del mercado, incluso con buenas intenciones iniciales. La velocidad del ciclo tecnológico, del Big Data y la IA, es tal que la regulación y las normas éticas, a menudo van a la saga. Consideremos la computación afectiva que mencioné antes, la capacidad de las máquinas para leer nuestras emociones a través del análisis de datos faciales, de voz o biométricos. Las posibilidades de manipulación en marketing, política o incluso relaciones interpersonales son enormes y las implicaciones éticas apenas exploradas. ¿Puede una estrategia corporativa, por robusta que sea, resistir la tentación de usar tales herramientas si prometen una ventaja decisiva? ¿Estamos equipados, como sociedad, para establecer límites efectivos antes de que estas tecnologías se desplieguen masivamente? Mi preocupación es que,
la capacidad tecnológica que nos da el Big Data avance mucho más rápido que nuestra sabiduría colectiva para manejarla. Es una preocupación válida, claro, y subraya la necesidad de un diálogo continuo y multisectorial entre empresas, reguladores, academia y sociedad civil para desarrollar esos marcos de gobernanza. Pero no creo que el escepticismo deba llevarnos a la parálisis o al rechazo. El potencial positivo es demasiado grande. Pensemos nuevamente en la salud. Diagnósticos más tempranos y precisos gracias al análisis de imágenes médicas por IA alimentada con Big Data. Desarrollo de fármacos acelerado por simulaciones basadas en datos genómicos masivos, gestión de epidemias más eficaz. Estos no son beneficios marginales, son avances que pueden mejorar y salvar millones de vidas. Renunciar a ellos por temor a los riesgos sería, en mi opinión, una oportunidad perdida de proporciones históricas. La clave está en el cómo. ¿Cómo innovamos? ¿Cómo implementamos? Bueno, ¿cómo regulamos? La gestión proactiva de los riesgos, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales, pero deben acompañar, no impedir, el aprovechamiento del potencial que el análisis de Big Data nos ofrece. Entiendo la fuerza de esos ejemplos positivos, especialmente en salud. Sin embargo, insisto en que la distribución de esos beneficios y riesgos es desigual. La privacidad perdida afecta a todos, pero quizás de forma más aguda a los más vulnerables. La disrupción laboral puede exacerbar desigualdades existentes. Incluso los beneficios en salud podrían no llegar equitativamente si dependen de acceso a tecnología o si los algoritmos reflejan sesgos presentes en los datos de entrenamiento. Por lo tanto, mi resumen se mantiene. Si bien las oportunidades habilitadas por el Big Data son significativas y atractivas, los riesgos sistémicos asociados a la privacidad, la equidad laboral y la autonomía individual son profundos, omnipresentes y requieren un enfoque primordialmente cauteloso y una gobernanza extremadamente vigilante. La narrativa del progreso inevitable no debe cegarnos ante las posibles consecuencias adversas que el propio material destaca con claridad. En conclusión, desde mi perspectiva, el análisis del material nos muestra que la revolución del Big Data es una fuerza transformadora de una potencia sin precedentes. Si bien los desafíos relacionados con la privacidad, el empleo y la ética son reales y requieren una atención seria y continua, el potencial para impulsar la innovación, la eficiencia, el descubrimiento científico y el bienestar humano es inmenso. La clave reside en abordar esta revolución no con miedo, sino con estrategia, invirtiendo una gobernanza de datos robusta, fomentando la ética por diseño y asegurando que los beneficios se compartan ampliamente. La gestión proactiva de los riesgos es la vía para materializar la promesa del Big Data. Y yo concluyo reiterando que, aunque las promesas son brillantes, la escala y la velocidad de la transformación impulsada por el Big Data nos obligan a priorizar la comprensión y mitigación de sus riesgos inherentes. La vigilancia masiva, la potencial precarización laboral a gran escala y los dilemas éticos emergentes no son efectos secundarios menores, sino características centrales de esta era que demandan un escrutinio crítico constante y un marco regulatorio sólido, que, quizás aún estamos lejos de alcanzar. La cautela y la reflexión profunda sobre las implicaciones a largo plazo son, desde mi punto de vista, la respuesta más responsable. Es evidente que ambos reconocemos la magnitud del fenómeno descrito en el material 01, la revolución de datos en los negocios. La capacidad de extraer conocimiento y valor de volúmenes masivos de datos está sin duda redibujando el panorama. Efectivamente. Y la tensión fundamental entre esa promesa de un futuro optimizado y eficiente y la sombra de los riesgos para la autonomía y la equidad es el núcleo de la conversación que, debemos seguir teniendo. El texto analizado ciertamente ofrece mucho más material para continuar profundizando en estas complejas dinámicas.